Rodrigo sentía el sol caliente en su piel bronceada y el suave balanceo del yate bajo sus pies como extensiones de su propio dominio. La bahía escondida se extendía frente a él, un lienzo azul turquesa inmaculado que él no veía como naturaleza, sino como potencial inmobiliario. Los informes sobre los frágiles arrecifes de coral eran para él meros susurros irritantes de hippies locales, obstáculos sentimentales en el camino hacia un resort de lujo que solidificaría su nombre en el imperio hotelero de la familia. Acababa de tener otra acalorada discusión por radio con la líder de esos obstáculos, una buceadora llamada Maya, cuya voz firme y argumentos ecológicos solo reforzaban su determinación de seguir adelante. Cortó la comunicación a mitad de la frase con una sonrisa de desdén. El dinero y el poder, había aprendido, siempre encontraban la forma de sortear la pasión. En el pequeño centro de buceo de la bahía, Maya colgó la radio con un suspiro frustrado, sintiendo la impotencia pesar sobre sus hombros como un chaleco de plomo. El hombre del yate, Rodrigo, era la personificación de la arrogancia indiferente que amenazaba con destruir el ecosistema que ella había pasado la vida protegiendo. Cada coral blanqueado, cada especie que desaparecía, era una herida personal. Sus advertencias sobre las corrientes traicioneras cerca del peñasco, sobre la fragilidad del arrecife ante la construcción, habían sido descartadas como histeria ecológica. Miró al cielo, donde nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte, un presagio de la tormenta que los meteorólogos locales preveían. La naturaleza, pensó con el corazón encogido, tenía sus propias formas de responder a la arrogancia humana, ignorando las nubes oscuras que se espesaban con una rapidez preocupante. Rodrigo decidió hacer un último reconocimiento del área de construcción desde el mar. La tormenta, para él, era solo otro inconveniente a superar, una demostración de la naturaleza intentando, fútilmente, imponer su voluntad. Ordenó a su capitán que se acercara al peñasco, el mismo lugar sobre el que Maya le había advertido. Quería ver de cerca el terreno, visualizar los cimientos de su imperio a la orilla del mar. El viento comenzó a levantarse, azotando las olas contra el casco del yate, y la embarcación, antes un símbolo de estabilidad y lujo, comenzó a escorar de forma incómoda. El capitán, un hombre de mar experimentado, expresó su preocupación, pero Rodrigo la descartó con un gesto impaciente. Su voluntad, creía él, era más fuerte que cualquier temporal. Maya, en su pequeño barco patrulla, observaba el yate con el corazón en un puño. La arrogancia de aquel hombre era suicida. Las corrientes alrededor del Peñasco del Diablo eran conocidas, traicioneras incluso en días tranquilos. Con la tormenta acercándose, aproximarse tanto era jugar con la muerte. Tomó la radio, su voz urgente intentando atravesar la creciente estática. Yate estrella fugaz, aquí Maya de la patrulla costera voluntaria. Aléjense del peñasco inmediatamente, las corrientes los van a arrastrar. No hubo respuesta, solo el silencio crepitante. Vio las olas romper con más violencia, vio al yate luchar por mantener la posición y supo, con la fría certeza que el mar enseña, que la naturaleza estaba a punto de dar su lección. La furia de la tormenta se desató sobre ellos con una violencia súbita y aterradora. El cielo, antes solo amenazante, se convirtió en una masa negra y turbulenta, rasgada por relámpagos que iluminaban momentáneamente un mar enfurecido. Olas gigantescas, que parecían montañas líquidas alzándose del abismo, comenzaron a barrer la cubierta del yate. El lujo desapareció bajo la espuma salada y el rugido ensordecedor del viento.
Rodrigo, que momentos antes se sentía el dueño del mundo, fue arrojado contra la amurada, su camisa de lino empapada pegándosele al cuerpo. El miedo, una emoción que él raramente experimentaba, le heló la sangre. La embarcación giraba sin control, los motores luchando inútilmente contra la fuerza brutal de las corrientes que lo arrastraban inexorablemente hacia las rocas negras y afiladas del peñasco del diablo. El sonido del metal, crujiendo bajo la presión de las olas, era un presagio siniestro del desastre inminente. Desde su pequeño barco, que danzaba peligrosamente sobre las olas, pero se mantenía firme, Maya observaba la tragedia desarrollarse. Su rabia por el heredero arrogante había dado paso a una concentración fría y improfesional. Ella conocía aquel tramo de mar como las líneas de su propia mano. Sabía que el yate estaba perdido, atrapado en una trampa mortal de la que no había escapatoria motorizada. Encendió la radio una última vez, su voz calma sobreponiéndose al caos. Estrella fugaz, prepárense para el impacto. Voy a intentar una aproximación, pero no puedo garantizar nada. No esperó respuesta. Verificó su equipo de buceo, el chaleco salvavidas, la cuerda de seguridad. Aquel hombre representaba todo, lo que ella despreciaba, pero la ley del mar era clara. La vida humana siempre era lo primero, y ella era una guardiana de aquel lugar, no solo de sus corales, sino también de las vidas que osaban desafiarlo. El impacto fue brutal, un sonido ensordecedor de metal rasgándose contra la roca que vibró a través del agua y del aire, silenciando por un instante el propio rugido de la tormenta. El yate escoró violentamente, arrojando a Rodrigo y al capitán como muñecos de trapo contra la cubierta inclinada. El agua helada invadió el barco, arrastrando escombros y el olor acre a combustible. El mundo de Rodrigo se redujo a un caos de espuma, oscuridad y el grito agudo del metal retorciéndose. Le dolía el cuerpo, su mente estaba paralizada por el shock. La arrogancia había dado paso a un terror primitivo. Vio al capitán ser arrastrado por una ola, desapareciendo en la oscuridad turbulenta. Estaba solo, aferrado a un pasamanos torcido, el mar intentando arrancarlo de su último punto de apoyo. Fue entonces que en medio del caos vio una luz acercándose, una pequeña linterna cortando la lluvia y la espuma. Maya maniobró su pequeño barco con una pericia nacida de años de enfrentar aquel mar. Acercarse al yate naufragado era un riesgo calculado, una danza peligrosa entre las olas que amenazaban con aplastarla contra las mismas rocas. Vio a Rodrigo aferrado a los restos, su rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico, despojado de toda su arrogancia anterior. Le arrojó una cuerda con un movimiento preciso. ¡Agárrate!, gritó ella, su voz luchando contra el viento. Él obedeció ciegamente, sus manos cerrándose en la cuerda con la fuerza de la desesperación. Ella tiró de él a través del agua revuelta, sintiendo el peso muerto de su cuerpo. Cuando finalmente logró izarlo a la seguridad relativa de su barco, él se desplomó en la cubierta, tosiendo agua salada, temblando incontrolablemente. La mujer que él había despreciado como un obstáculo hippie acababa de salvarle la vida. El pequeño barco luchaba contra las olas, alejándose lentamente del casco moribundo del yate que gemía contra las rocas. Rodrigo permaneció encogido en la cubierta, el cuerpo temblando violentamente, no solo de frío, sino del shock residual que lo mantenía prisionero. Su mente, normalmente un torbellino de planes y estrategias, estaba vacía, reemplazada por imágenes fragmentadas del impacto, del grito del capitán, de la oscuridad tragándoselo. Alzó los ojos y vio a Maya al timón, su figura pequeña pero firme contra la furia de la tormenta. Su rostro estaba mojado por la lluvia y el mar, su mirada fija en el horizonte, leyendo las olas con una concentración que era casi una forma de comunión.
No había triunfo en su rostro, ni siquiera alivio. Había solo la determinación austera de quien hace lo que debe hacerse, una ética silenciosa que lo avergonzó profundamente. Maya sentía el peso de la mirada de él en su espalda, pero no se giró. Toda su energía estaba enfocada en navegar a través de la tormenta, en llevar su barco y a su pasajero indeseado de vuelta a la seguridad de su pequeña cabaña en la ensenada aislada, el único refugio accesible en aquella costa azotada. Su mente estaba dividida entre la adrenalina del rescate y la rabia fría que sentía por aquel hombre, cuya arrogancia casi le cuesta la vida y, peor aún, amenazaba el santuario que ella había jurado proteger. El silencio entre ellos era denso, cargado con el rugido del mar y con las palabras no dichas de desprecio, miedo y una deuda impagable. Sabía que la tormenta de afuera era solo un preludio de la tormenta que estaba a punto de comenzar entre ellos cuando llegaran a tierra firme. Finalmente, la pequeña ensenada apareció entre las rocas como un secreto bien guardado, sus aguas ligeramente más tranquilas, ofreciendo un refugio precario. Maya atracó el barco con gestos rápidos y eficientes, saltando al pequeño muelle de madera antes incluso de que la embarcación se detuviera por completo. La lluvia seguía cayendo, pero el viento era menos brutal allí. Ella extendió la mano para ayudar a Rodrigo a salir, y él la aceptó sin dudar, su fuerza completamente agotada. Caminaron en silencio por el corto sendero que llevaba a una pequeña cabaña de madera, cuya luz amarillenta de una lámpara de queroseno parecía un faro de calor en medio de aquella desolación gris. Al entrar, el contraste fue inmediato. El aire olía a madera, a sal y a té de hierbas. Era un espacio pequeño, funcional, decorado con conchas, mapas náuticos y fotografías del mundo submarino. Para Rodrigo, acostumbrado a espacios amplios e impersonales, aquella cabaña parecía increíblemente íntima, casi claustrofóbica, pero innegablemente segura. Maya no le dirigió la palabra, le indicó un banco de madera junto a una vieja estufa de leña y comenzó a encender el fuego con gestos prácticos. El sonido de la leña crepitando fue el primer ruido reconfortante que Rodrigo oyó desde el inicio de la tormenta. Ella desapareció por un momento y volvió con una manta gruesa y áspera y una taza humeante. Dejó ambas cosas a su lado. «Bebe esto», dijo ella, su voz neutra, pero no hostil. «Es té de jengibre, te calentará». Él tomó la taza con manos que aún temblaban, el calor infiltrándose lentamente en sus dedos helados. La observó mientras ella se movía por la cabaña, revisando las ventanas, secando el suelo mojado. Cada movimiento de ella era eficiente, deliberado, una coreografía de supervivencia en aquel ambiente salvaje. Él dependía completamente de ella, de la mujer que había despreciado, y esa dependencia era una nueva forma de naufragio. El té caliente descendió por la garganta de Rodrigo, un calor líquido que comenzó a descongelar el entumecimiento que se había apoderado de él. Pero el frío que sentía no era solo físico. Era la frialdad del reconocimiento de su propia insignificancia ante la fuerza de la naturaleza y, más desconcertante aún, ante la fuerza silenciosa de la mujer que ahora le ofrecía refugio. Miró a su alrededor, a las paredes forradas de madera, a las estanterías llenas de libros sobre biología marina y cartas náuticas. Aquel era el universo de ella. Un mundo construido con conocimiento, respeto y una conexión profunda con el entorno que él había venido a conquistar. Cada objeto allí parecía tener un propósito, una historia, en crudo contraste con la decoración impersonal y cara de su yate naufragado. Él era un náufrago no solo en el mar, sino también en aquel microcosmos de autenticidad. Maya terminó sus tareas esenciales y se sentó en la silla opuesta a la de él, cerca de la ventana que daba a la bahía azotada por la lluvia. No lo miró directamente.
Su mirada estaba perdida afuera, en la oscuridad donde el mar seguía rugiendo. El silencio en la cabaña era llenado solo por el crepitar del fuego y el sonido de la tormenta. Para ella, aquel hombre en su banco era una paradoja, la causa de la amenaza a su mundo y en aquel momento un ser humano, frágil que ella tenía el deber de proteger. Su formación en rescate le había enseñado a separar la emoción de la acción, pero era difícil ignorar que el hombre que temblaba bajo su manta era el mismo que, horas antes, la había despreciado y amenazado con destruir todo lo que ella amaba. La tregua impuesta por la tormenta era solo eso, una tregua. La guerra por la bahía continuaría cuando el sol volviera a brillar. Fue Rodrigo quien finalmente rompió el silencio, su voz ronca sonando extraña en aquel espacio pequeño y acogedor. Yo le debo mi vida, dijo él, las palabras saliendo con dificultad, como si fueran piedras pesadas que tuviera que levantar. No era la gratitud elocuente que usaría en una situación social, era el reconocimiento crudo y despojado de un hombre que acababa de encarar la muerte. Miró sus propias manos, aún ligeramente temblorosas, manos que firmaban cheques y daban órdenes, pero que habían sido inútiles contra la furia del mar. Su riqueza, su poder, su nombre, nada de eso había importado allí. Lo único que había marcado la diferencia era la valentía y la pericia de la mujer sentada frente a él, la mujer cuyo mundo él había venido a destruir. Maya giró lentamente la cabeza, su mirada encontrándose con la de él sin hostilidad, pero también sin calidez. Había solo una claridad límpida y cansada. «No me debe nada», respondió ella, su voz baja pero firme. «Hice lo que cualquier persona de mar haría. Aquí nos ayudamos unos a otros. Es la ley más antigua». Su respuesta no era un perdón ni una acusación. Era simplemente una declaración de principios, la afirmación de un código de honor que regía aquel lugar y que era incomprensible en el mundo de él. Al decir cualquier persona de mar, ella estaba sutilmente excluyéndolo, recordándole que él no pertenecía a aquel mundo, que él era un forastero que acababa de romper sus reglas más sagradas, aunque la consecuencia fuera casi haber perdido la propia vida. La sutileza de la exclusión en sus palabras golpeó a Rodrigo más que cualquier acusación directa. Él, que definía su valor por su capacidad de controlar, de poseer, de pertenecer a los círculos más exclusivos, era ahora un náufrago literal y figurativo, alguien que no compartía el código, que no entendía la ley más antigua. Su mundo de contratos, de adquisiciones hostiles y de ganancias trimestrales le pareció de repente un juego infantil y peligroso, desprovisto de la gravedad simple de aquella ley no escrita. Miró sus manos, aún sosteniendo la taza caliente, y se dio cuenta de que estaban vacías, no de dinero, sino de un propósito que apenas podía articular. Su vida era una búsqueda constante de más, pero allí, en aquella cabaña azotada por el viento, confrontado con la calma de Maya, sintió por primera vez la pobreza abrumadora de su propia filosofía. Maya, sintiendo que sus palabras habían dado en el blanco, no insistió. Volvió su atención a la ventana, donde la lluvia corría en ríos por el cristal, distorsionando el paisaje oscuro de afuera. Su mente ya estaba calculando los estragos que la tormenta estaría causando en los corales, en las pequeñas embarcaciones de los pescadores locales, en la frágil vida de la bahía. La presencia de Rodrigo era una complicación, un problema que tendría que resolver cuando la emergencia pasara, pero por ahora él era solo otro ser vivo atrapado en la furia del mar, y su instinto de guardiana lo abarcaba todo, desde el pez payaso más pequeño hasta el heredero arrogante, que ahora bebía su té de jengibre en silencio. El crepitar del fuego en la estufa y el aullido del viento afuera eran la única conversación en aquel armisticio forzado por la naturaleza.
Las horas siguientes se desarrollaron con una lentitud extraña, marcada solo por el ritmo de la tormenta en el exterior y el crepitar constante del fuego. Rodrigo, envuelto en la manta áspera, acabó por dormirse en el banco, su cuerpo exhausto rindiéndose finalmente al shock y al frío. Maya lo observó dormir. Su rostro, normalmente una máscara de control e impaciencia, ahora suavizado por la inconsciencia. Vio las líneas de tensión alrededor de su boca relajarse. Vio la vulnerabilidad inesperada de un hombre despojado de sus defensas. No sintió compasión, todavía no, pero sintió una curiosidad profesional. ¿Quién era aquel hombre más allá de su riqueza y sus planes destructivos? ¿Qué lo habría vuelto tan ciego a la belleza frágil que estaba dispuesto a aplastar bajo el peso del hormigón? La tormenta que lo había traído hasta su puerta tal vez era solo un reflejo de la tormenta que él llevaba dentro. Ella tampoco durmió. Sentada en su silla, con una taza de té frío en las manos, mantuvo su vigilia. Su mente estaba ocupada planeando los siguientes pasos: contactar a las autoridades en cuanto se restableciera la comunicación, evaluar los daños en la bahía, organizar la limpieza de los restos del yate y, claro, decidir qué hacer con el hombre que dormía a pocos metros de ella. Él era ahora un testigo involuntario de su vida, de su refugio, de su conexión con aquel lugar. Sabía que la batalla por la bahía no había terminado con el naufragio, tal vez solo acababa de empezar, y por primera vez sintió que tal vez había encontrado una brecha en la armadura de su enemigo, una vulnerabilidad que no provenía de la debilidad, sino de una humanidad recién descubierta. Rodrigo despertó con el suave sonido de la leña siendo añadida a la estufa y con una claridad grisácea filtrándose por la ventana. La tormenta había pasado, dejando atrás un silencio pesado, solo roto por el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. Le dolía el cuerpo, cada músculo era una protesta contra el esfuerzo y el frío de la noche anterior. Se sentó despacio, la manta áspera cayendo de sus hombros. Maya estaba de espaldas a él, preparando algo en una pequeña estufa de gas. El olor a café y a pan tostado llenó la cabaña, un aroma simple y reconfortante que contrastaba con la violencia de la noche. Por un momento, se sintió completamente desorientado, como si hubiera despertado en una vida que no era la suya. El recuerdo del naufragio volvió en flashes, pero la imagen más nítida era la de su rostro tranquilo en medio de la tormenta. Ella lo oyó moverse y se giró, sosteniendo 2 tazas humeantes. Su mirada se encontró con la de él y no había hostilidad, solo una neutralidad expectante. «Buenos días», dijo ella, su voz baja. «Hice café y tostadas. Es lo que hay». Dejó una taza y un plato, con tostadas en la pequeña mesa de madera cerca de él. El gesto era simple, funcional, pero contenía una hospitalidad renuente que lo conmovió. Él aceptó la taza, el calor extendiéndose por sus manos. «Gracias», murmuró él, la palabra sonando inadecuada, demasiado pequeña para la deuda que sentía. Ella no respondió. Volvió a la estufa, dándole espacio, un silencio que era simultáneamente un alivio y un peso. Bebió el café, fuerte y amargo, y comió las tostadas, sintiendo el sabor real de la comida después de una noche de encarar su propia mortalidad. Mientras comía, Rodrigo miró por la ventana. El mar, aunque todavía agitado, había perdido su furia asesina de la noche anterior. La luz gris de la mañana revelaba los restos esparcidos por la pequeña playa de la ensenada. Pedazos de fibra de vidrio, cojines flotantes, la evidencia flotante de su naufragio. Su yate, el símbolo de su poder y de su indiferencia, era ahora solo basura contaminando la belleza que él había venido a conquistar. La visión no le trajo rabia por la pérdida material, sino una vergüenza profunda y silenciosa.
Allí estaba la prueba física de su arrogancia, de su negativa a escuchar sus advertencias. Terminó su café, el sabor amargo persistiendo en su boca, un sabor apropiado para su despertar. Su vida de certezas se había derrumbado junto con su barco. Lo que quedaba era la incertidumbre y la presencia tranquila de la mujer a la que había intentado aplastar. Maya terminó de lavar su propia taza en el pequeño fregadero, sus movimientos deliberados y económicos. Sintió la mirada de él siguiéndola, pero no se apresuró. Aquel silencio era necesario, un espacio para que él procesara su propia colisión con la realidad. Finalmente, se secó las manos en un paño colgado y se giró hacia él, su expresión pragmática, pero no fría. «La radio sigue sin funcionar», dijo ella, su voz rompiendo el silencio. «En cuanto el tiempo mejore un poco más, voy a intentar llegar a la aldea con el barco para pedir ayuda. Tardarán en organizar un rescate para usted». Hizo una pausa, su mirada barriendo la figura de él, todavía envuelta en la manta. «Hasta entonces, usted es mi invitado, pero después de que salga de aquí, nuestra conversación sobre la bahía continúa». Dejó claro, la hospitalidad era temporal, la lucha no. Sus palabras, «nuestra conversación sobre la bahía continúa», fueron un frío recordatorio de que la tregua era solo eso, una pausa forzada por la tormenta. Rodrigo sintió un nudo en el estómago, una mezcla compleja de gratitud por su vida salvada y la vergüenza inminente del enfrentamiento que vendría. Por primera vez, la idea de su resort de lujo, antes una visión de triunfo y poder, le pareció descolorida, casi vulgar. Miró las fotografías submarinas que adornaban las paredes de la cabaña. Imágenes de corales vibrantes, de bancos de peces de colores. Un mundo secreto que él nunca había visto, pero que ella claramente amaba con una ferocidad silenciosa. Su conversación no sería una negociación de negocios, sería un juicio, y él sabía, con una certeza incómoda, que todos sus argumentos económicos sonarían huecos en aquel lugar. Maya, habiendo establecido los términos de su hospitalidad forzada, no esperó una respuesta. Se puso unas botas de goma gastadas y un impermeable colgado detrás de la puerta. El pragmatismo guiaba cada uno de sus gestos. «Voy a revisar el barco e intentar la radio nuevamente», dijo ella, su voz neutra, la de alguien reportando un hecho. «No salga de la cabaña. La marea todavía está subiendo y hay escombros por todas partes». Su preocupación era funcional, la de una rescatista responsable de su víctima, pero la orden implícita era clara. Él era un elemento extraño en aquel entorno, un peligro potencial incluso para sí mismo. Abrió la puerta y el aire salado y húmedo invadió la cabaña, trayendo consigo el sonido más calmado de las olas. Y salió, dejándolo solo con el crepitar del fuego y el peso de sus propias reflexiones. Solo en la cabaña, el silencio dejó de ser un refugio y se convirtió en un espejo. Rodrigo se levantó y, con una vacilación que le era extraña, comenzó a recorrer el pequeño espacio. Sus ojos, acostumbrados a evaluar propiedades por su potencial de ganancia, se posaron en las fotografías colgadas en la pared. Imágenes submarinas de una belleza vibrante y frágil. Un mundo de corales y peces que él solo conocía de documentales. Tomó un libro de una estantería, una guía de identificación de aves marinas, con las páginas gastadas por el uso. Lo abrió al azar y vio anotaciones al margen, la caligrafía de Maya, precisa y observadora. Aquel lugar no era solo una cabaña, era un centro de investigación, un puesto de vigilancia, el corazón de una vida dedicada a algo más grande que él mismo. Su propia vida, con sus jets privados y sus reuniones en salas de cristal, le pareció de repente superficial, desprovista de aquella conexión visceral con el mundo real. Afuera, Maya evaluaba los estragos. Su pequeño barco había sufrido algunos rasguños, pero estaba intacto.
un testimonio de su pericia y de su construcción robusta. La radio, sin embargo, seguía muda. La antena, probablemente dañada por la violencia del viento. Miró hacia la bahía, ahora una extensión gris y tranquila bajo el cielo nublado. Trozos del yate flotaban como cicatrices en el agua, un feo recordatorio de la intrusión. Sintió la rabia familiar regresar, pero era diferente, teñida por una complejidad nueva. El hombre en su cabaña no era solo el enemigo. Era también el náufrago que ella había rescatado, el hombre cuyos ojos, por un breve instante, habían reflejado un vacío que ella reconocía. Su presencia allí complicaba todo, transformando su lucha por la bahía en una batalla más íntima y desconcertante. Sabía que tendría que sacarlo de allí lo antes posible, antes de que la línea entre el deber y la compasión se volviera aún más borrosa. Rodrigo encontró un mapa antiguo de la bahía clavado en la pared, cubierto de anotaciones a lápiz sobre corrientes, profundidades y lugares de anidación de aves. Trazó con el dedo la línea de la costa, deteniéndose en el punto marcado como Peñasco del Diablo. Allí, al lado, había una pequeña cruz y una fecha, un recuerdo de un accidente pasado, una vida perdida. De repente, su propia supervivencia le pareció menos un derecho y más un azar, una excepción en aquel paisaje hermoso y peligroso. Su arrogancia al desafiar aquel lugar, al ignorar las advertencias de Maya, no había sido solo estupidez, había sido una profanación. Él había venido allí para imponer su voluntad sobre un ecosistema que no comprendía, un equilibrio delicado que ella había dedicado su vida a proteger. Su torre de lujo sería una cicatriz en aquel mapa, una marca indeleble de su ignorancia. El deseo de construir algo allí comenzó a transformarse en una vergüenza palpable. Maya volvió a la cabaña, su rostro mojado por la brisa marina, trayendo consigo el olor del mar. Vio a Rodrigo mirando el mapa y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Él no necesitaba decir nada. Su expresión era la de un hombre confrontando la dimensión real de su error. Ella no sintió triunfo, solo la confirmación sombría de lo que siempre había sabido. Aquel lugar exigía respeto, no conquista. «La radio sigue sin funcionar», dijo ella, su voz pragmática rompiendo el silencio. «Voy a tener que ir a la aldea. Es una caminata de 2 horas por el acantilado, ahora que la marea ha bajado lo suficiente». Tomó una pequeña mochila de lona y comenzó a meter dentro una botella de agua, una brújula y una radio portátil más pequeña. Su eficiencia era casi hipnótica. «Usted se queda aquí. No encienda fuego afuera y no toque nada que no deba». La orden era clara. Él era un problema a contener, mientras ella iba a resolver la situación. Ver a Maya prepararse para salir, para enfrentar el acantilado resbaladizo y la incertidumbre de la comunicación, despertó en Rodrigo un instinto que apenas reconocía. El deseo de proteger, de ser útil. Su vida entera había sido servido, sus necesidades anticipadas, sus problemas resueltos por otros. Ahora se sentía un peso muerto, una carga para la mujer que le había salvado la vida y cuyo mundo él había amenazado. Miró sus manos suaves, inútiles en aquel contexto. Quería ofrecerse para ir con ella, pero sabía que solo sería un estorbo. En lugar de eso, hizo lo único que podía. «Tenga cuidado», dijo él, su voz baja, pero cargada de una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. No era una orden ni un consejo, era una petición, la expresión cruda de su recién descubierta dependencia y respeto. Maya se detuvo un instante en la puerta, su mirada encontrándose con la de él, y vio algo más allá del heredero arrogante. Vio al náufrago. Con un leve asentimiento de cabeza, ella aceptó su preocupación y partió, dejándolo entregado al silencio de la cabaña y al sonido distante del mar calmándose. Horas más tarde,
cuando Maya regresó, exhausta, pero con la noticia de que el rescate estaba en camino. Encontró la cabaña impecablemente ordenada. La leña había sido repuesta junto a la estufa, la vajilla lavada y apilada, y sobre la mesa de madera, su mapa antiguo estaba abierto. A su lado, descansaba la pluma de lujo de Rodrigo y una hoja de papel arrancada de uno de sus cuadernos. No era una carta de disculpas ni una propuesta de negocio. Era un boceto, un dibujo detallado y sorprendentemente sensible que integraba la estructura del faro y la pequeña ensenada en un centro de investigación marina discreto y sostenible, con la pensión a Conchego como alojamiento para investigadores visitantes. No había firma, solo el dibujo. Maya miró el boceto, luego a Rodrigo, que estaba sentado en el banco, mirando el fuego, esperando su veredicto en silencio. Ella no dijo nada, solo tomó la hoja de papel con cuidado y en lugar de doblarla, la prendió en la pared, al lado de su mapa. La conversación sobre la bahía acababa de empezar, pero ya no sería una batalla, sería una construcción.